Muy bien, estamos acá con Jairén Noriega. Ella es candidata a la Asamblea acá de Ecuador por la RC. Jairén ha sido una de las grandes referentas y de las más jóvenes que tiene el Ecuador. Ha representado al movimiento estudiantil, tiene toda su política en relación a la cuestión de género y violencias. Así que quisiéramos hacerle algunas preguntitas. Jairén, nos gustaría que hoy nos puedas, primero que nada, muchas gracias por tu tiempo. Queríamos hoy preguntarte qué significa y cuáles han sido los efectos, ¿no?, del gobierno tanto de Lenín Moreno como de Guillermo Lasso para el Ecuador y cómo ha afectado a estos sectores que desde tu militancia, desde tu trabajo cotidiano, venís atendiendo hace ya tiempo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que es un gusto enorme y un placer tenerles aquí en nuestro país. Es muy importante que los ojos del mundo estén puestas en estas elecciones, particularmente en nuestro país. Ya las elecciones de febrero del 2023, de este año, seccionales, ya eran las elecciones más violentas para nosotros y ahora estas se convierten en las elecciones nuevamente más violentas. Lo cual, digamos, demanda de un compromiso altísimo de los medios tanto nacionales o internacionales para denunciar lo que está pasando ahora mismo en el país. Y bueno, respecto a tu pregunta, decirte que, bueno, como sabemos, los gobiernos neoliberales, cuando llegan, ¿no?, al control político de nuestros estados, de nuestras sociedades, generan, digamos, muchísimas políticas alrededor de la famosa austeridad, ¿no? Y esa austeridad se traduce muchas veces en recortes a los servicios sociales, a los derechos como la salud, como la educación, a los derechos como el derecho que nosotras tenemos a vivir libres de violencias. Lo que pasó en el gobierno de Lenín Moreno y que fue un efecto además que se sigue arrastrando hasta el gobierno de Guillermo Lasso es que, por ejemplo, se recortaron recursos a la Ley de Prevención y Erradicación de la Violencia de Género, y a partir de ahí es que los femicidios han aumentado de una forma escandalosa. Nosotros ahora contabilizamos un femicidio cada 23 horas, es decir, prácticamente en este país una mujer está siendo asesinada solamente por el hecho de ser mujer cada día. Y eso es algo que no ha tenido, digamos, una contraparte a nivel estatal en términos de protección. Y sabemos también que cuando las políticas neoliberales se imponen, las primeras que nos somos impactadas somos nosotras, ¿no? Porque si hay despidos, a quienes primeras van a, digamos, a despedir de sus empleos es a nosotras las mujeres. Si existe un recorte a los servicios sociales, nosotras quedamos desprotegidas de los servicios de cuidado para niños, niñas, adolescentes y adultos mayores, lo que hace que las cargas de trabajo sean mayores. Y respecto a los jóvenes, ha pasado una cosa, digamos, terrible. Nosotros si miramos las cifras, por ejemplo, de pobreza en el sector de entre 15 y 24 años, entre el año 2018 y el año 2023, ha crecido más de 12 puntos la pobreza por ingresos en este sector. Así que en ese sentido, nuestra propuesta como Revolución Ciudadana con Luisa y Andrés es enfocarnos en todos, pero sobre todo en los más vulnerables. Muy bien. Una pequeña reflexión, digamos, de estas propuestas que vos estás promoviendo para llevar a la Asamblea, que nos puedas contar, que puedas ahí desarrollar alguna de estas propuestas para que también las personas, tanto no solamente de Ecuador, sino para toda América Latina, puedan dimensionar lo que significa este proceso electoral. Si nos podés contar. Claro que sí. Bueno, de hecho nosotros estamos con una campaña de educación que se llama Todos a las Aulas. De hecho te voy a hacer la entrega. Esta libretita muchas gracias. Es un símbolo que nosotros tenemos de nuestro compromiso con la educación pública, la educación gratuita y la educación de calidad. La verdad es que la Revolución Ciudadana durante los 10 años de gobierno le apostó muchísimo a la educación, a que sean los niños, los jóvenes, los adolescentes más pobres los primeros en ir a la escuela, porque nosotros sabemos que en sociedades tan desiguales como la nuestra, la educación termina siendo un salvavidas para romper los círculos de pobreza, y eso es algo que dejó de suceder en los últimos 6 años. Entonces, una de nuestras propuestas principales de Todos a las Aulas es precisamente recuperar el presupuesto a las universidades, un presupuesto que ha sido recortado. Estamos hablando también de que existe un grave problema de cobro indebido de intereses a jóvenes que han sacado créditos educativos para irse a estudiar fuera. La banca ahora mismo tiene a muchas familias, incluyendo a muchos jóvenes por créditos educativos, en unas situaciones bastante complejas porque no pueden pagar, así que planteamos también
una condonación de multas, recargos de intereses en este tema. La tercera propuesta es desde una perspectiva feminista lograr tener aulas libres de violencia. La violencia sexual, el acoso, lastimosamente también es una realidad dentro de las aulas universitarias, por lo cual acabar con esa problemática es uno de nuestros compromisos, erradicar la precarización docente y volver a tener por parte del Estado instrumentos que puedan garantizar la educación de calidad que en un proceso de privatización se han dejado de tener. Así que esa es nuestra propuesta, que desde los jóvenes, desde las mujeres, estamos planteándole al país. Muy bien, muchísimas gracias Hayden por tu tiempo. Hermoso tu Ecuador, así que ojalá que mañana sea un proceso donde todos los ecuatorianos y ecuatorianas puedan ir a votar y puedan ir a expresar su voluntad a las urnas. Gracias, sí, gracias por estar acá, gracias por el espacio también.